¿Por qué las personas no se entregan a Jesús? ¿Por qué las personas no son salvas? En primer lugar, de manera general, podemos decir que la persona no es salva porque no quiere. La persona no quiere arrepentirse, no quiere entregarse a Jesús. Esto en última instancia es el gran drama del hombre. Digamos que el hombre va a la condenación eterna porque es lo que elige. Podemos decir que al final Dios a cada uno le va a dar lo que elige. A los pecadores que les predica el Evangelio y se entregan a Cristo, van al cielo porque ellos al elegir a Cristo eligen la vida eterna y la gloria eterna. Mientras los que se rehúsan a creer están eligiendo el infierno porque no hay otra alternativa. Entonces podemos decir que cada uno va a recibir lo que eligió en esta vida. Dijimos que de manera general la gente no se entrega a Cristo porque no quiere. Jesús le dijo a sus oyentes en Juan 5:40: y no quieren venir a mí para que tengan vida. Ahí lo tenían, a Dios hecho hombre. Jesús, que era un hombre diferente a los demás, superior, con una inteligencia, con una unción, con una palabra. Ellos percibían que eran alguien especial, era Dios hecho hombre. Sin embargo, en su misma cara lo resistían o se burlaban, no quisieron. Y Jesús le dice: ustedes no quieren venir a mí. Entonces, ¿qué están eligiendo? Antes de decir las causas por las cuales hay dos causas básicas por las cuales no se entregan a Cristo los inconversos, quiero hablar de... hay tres reacciones básicas cuando uno predica el Evangelio. Algunas tienen una reacción u otra. Vamos a ver. Primero, algunos el enojo. Algunos se enojan, se ofenden porque le decimos que mirá, vos sos pecador y tenés que arrepentirte. Si uno le predica a alguien que se tiene que arrepentir, pues porque justamente, lógicamente hizo algo malo, de lo cual se debe arrepentir. La gente se ofende al decirle que es pecadora. Pero estamos todos llenos de pecado, todos. Y los más pecadores justamente son los que más se ofenden cuando vos le decís lo que sos. Como decía alguien, matan al mensajero. Si vos cometiste una maldad y alguien te lo dice, agreden. No mates al mensajero, reconoce que tiene razón y hace los cambios que tenga que hacer. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la sinagoga, cuando Jesús entra a la sinagoga en Nazaret, donde se había criado, y lee el pasaje de Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos. Y estaban todos escuchándolo, porque era un hombre que hablaba con autoridad. Y Jesús le dijo: seguro me dirán, médico, cúrate a ti mismo, porque ellos ya sabían de la fama de Jesús, que había estado sanando muchos enfermos en ciudades aledañas. Pero les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque si bien Jesús nace en Belén, se crían en Nazaret, todos lo conocían ahí. Lo conocían desde chiquito. Y entonces Jesús le dice: miren, había mucha gente con hambre en tiempo de Elías, pero Elías fue enviado a una mujer de Sidón, que no era judía. Y había muchos leprosos en tiempo de Eliseo, pero solamente Naamán, este hombre del ejército, oficial del ejército sirio, fue sanado de la lepra. Le estaba diciendo que yo estoy acá, soy de ustedes, soy judío como ustedes, me conocen desde siempre, estoy en su ciudad y no creen en mí. Y se llenaron de ira. Y quisieron tirarlo por un precipicio, pero Jesús evadió esa situación. Entonces, la primera reacción que hay en algunos es el enojo. La segunda es la burla. Se burlan del Evangelio. El inconverso está sentado en una bomba de tiempo, porque se muere, después no tiene más oportunidad, y si se muere sin Cristo se va al infierno, a un castigo eterno. Y algunos se burlan, que es una forma de rebelión. Desprecian el Evangelio, desprecian el único remedio que tienen
para salvarlo de la condenación eterna y se burlan de Jesús, de su obra y de nosotros que les predicamos. Y esto pasó, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz. Muchos pasaban y le decían: si vos sos el rey de Israel, tantos milagros que hiciste, tanto poder, bajá de la cruz si tenés poder, bajá de la cruz y vamos a creer. Y dice que hasta los que estaban crucificados con él lo injuriaban o se burlaban. Entonces, las reacciones son enojo, burla y la indiferencia. Estas son las tres básicas reacciones cuando uno predica. Jesús le dijo, hablando de la indiferencia, le dice a algunos judíos: ustedes son como los muchachos de las plazas, que le cantamos canciones alegres y no se gozan, y si le cantamos, por el contrario, canciones tristes, no se afligen, no lloran. Son indiferentes. Miren, a las personas le importa más cualquier chisme que pase con la farándula, con una actriz, un cantante que si se divorció, le gusta más el chismerío, eso, que las cosas de Dios. Le importa más el número de la lotería que el mensaje que lo puede salvar de una condenación horrible que es eterna. Dijimos que las personas no se salvan porque no quieren. Como dice en Romanos 2:5, pero tú, por tu corazón endurecido, atesoras ira para el día de la ira. Y no quieren por dos motivos que generalmente se conjugan entre sí. Primero, porque les gusta pecar. Todo pecado produce placer, eso es una realidad, porque si no la gente no pecaría. Al principio todo pecado produce placer, pero después castiga, después daña. Es como decimos, se comienza en una luna de miel y se termina en una luna de sangre con el pecado. Tarde o temprano uno paga. Pero la gente no quiere abandonar. No quiere abandonar, por ejemplo, la gente tiene claro: no, a mí me gusta fornicar, o a mí me gusta adulterar, no quiero dejar esa vida. Se drogan, no me quiero dejar de drogar. Y para algunos, una manera de ganarse la vida, entre comillas, es robando, del delincuente. No, porque yo con un poco que hago robo a alguien y tengo más plata que vos, que te levantás todos los días a las 6 de la mañana a trabajar. En una oportunidad con mi esposa le predicamos a una prostituta. Desde jovencita fue prostituta y no tenía otra forma de ganarse la vida, no había estudiado nada. Y ella decía: si yo dejo este trabajo de la prostitución, no sé cómo me voy a mantener. Digo: mira, primero está tu vida eterna, no importa si te morís de hambre, pero te morís pero te vas con Cristo. Pero a su vez, Dios es tan bueno que si vos te entregas a Él, vas a pasar a ser su hija, y Él te va a dar otro medio, otro trabajo digno, porque Dios tiene poder para hacer eso. Bueno, no quiso porque a veces la comodidad, el placer o ciertos beneficios que al principio da el pecado, la gente quiere seguir pecando. Y en segundo lugar, no quieren, porque la gente es orgullosa y no quieren dejar de autogobernarse. ¿Por qué? Porque cuando vos predicás el Evangelio, le estamos diciendo que ella tiene que cambiar de gobierno, la persona. Tiene que dejar de autogobernarse, vivir como si Dios no existiese, y someterse al señorío de Cristo. Esa es la connotación que tenía la palabra creer en Cristo en el tiempo de Jesús. El judío que creía en Cristo, creía en el Mesías, que era autoridad. Y el problema básico del hombre con Dios es la autoridad. Entonces la persona no quiere dejar de autogobernarse. Entonces, a veces las personas inventan o eligen religiones que le permiten, bueno, tenés que hacer cierto sacrificio, una procesión, ir los domingos, pero vos te seguís autogobernando. Entonces eligen esa religión y se creen que están bien con Dios. Pero Dios pide tu corazón, una entrega voluntaria al señorío de Jesucristo, porque si el primer pecado, el de Adán y Eva, el pecado llamado original, fue la rebelión, la solución es el sometimiento. Cuando vos estás predicando el Evangelio, estamos predicando sometimiento a Cristo, Cristo como Señor y Salvador. El Señor no te puede salvar si no te sometes a su señorío, porque si vos no te sometes a su señorío, Él no te va a perdonar y no te va a aplicar su sangre
para limpiarte de tus pecados. Y en su locura, lamentablemente, el hombre resiste abiertamente a Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 16, del 10 al 11. Cuando está describiendo ese tiempo apocalíptico, que hay plagas sobrenaturales de Dios para castigar a las personas que estaban volcadas a los ídolos, los demonios, los pecados, y dice: y se mordían sus lenguas de dolor por las plagas que Dios le estaba mandando, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, la gente tiene un conflicto de autoridad con Dios. No quieren que Dios gobierne sobre sus vidas, es decir, no quieren reconocer que Dios es Dios. Entonces, no es que falten evidencias. No es que falten evidencias. Miren, los egipcios soportaron a través de Moisés 10 plagas terribles, sobrenaturales, que Dios les mandó. ¿Y qué hicieron el faraón y su ejército? Vieron que eran plagas duras, las sufrieron, eran de Dios. ¿Y qué hicieron? Salieron a perseguirlo para matar a los israelitas, al Dios de los israelitas, y a los israelitas que estaban dependiendo de ese Dios. Entonces no es por falta de señales, es porque no quieren creer. Y es lo que Jesús cuenta en la historia del rico y Lázaro, cuando el rico va al infierno porque muere sin arrepentirse y se está quemando. Le dice a Abraham: Abraham, ¿habrá posibilidad de que haya gente que resucite de los muertos y le diga: miren, hay que arrepentirse porque el infierno es real, existe, yo estoy en el infierno? ¿Qué dice Abraham? No, a Moisés tienen la ley. Si no creen a Moisés, ni aunque se levanten de los muertos van a creer. Entonces no es por falta de evidencias. No es por falta de evidencias. Ahora, ¿por qué el infierno? El infierno es porque el hombre fue hecho eterno. Es decir, el hombre tuvo un origen cuando nacimos, pero Dios nos hizo eterno, no tenemos fin. Cuando pasemos de esta vida, pasamos al estado eterno. Y ese estado eterno hay dos lugares: el cielo o el infierno, que es el castigo eterno. Entonces Dios no puede quitarme la eternidad porque yo pequé, sino que me está ofreciendo: mira, vos pecaste, mereces el infierno y yo te ofrezco el evangelio. Ahora, si vos lo resistís, vos mismo te estás tirando de cabeza al infierno. Me estás obligando a que te mande al infierno. Aparte, como Dios es infinito en santidad, su santidad no tiene límite, su justicia, el pecador tiene que pagar una condena eterna, porque su afrenta a Dios es eterna, porque el hombre es eterno, Dios es eterno, y si vos te quedas en una condición de reo, de culpable eterno, mereces una condenación eterna. Porque Dios es justo. Entonces Dios está muy preocupado por la gente, pero como dijimos antes, le predicamos el único mensaje que lo puede salvar, que es entregarse a Cristo. Se enojan, se ríen o son indiferentes. No le importa, le interesa más el resultado de su equipo de fútbol, cualquier otra cosa, que entregarse a Dios. El escritor Lewis dijo: ¿por qué Dios manda al infierno a la gente que no quiere vivir sin Dios? Dice: ahí, lector, está el asunto. Es que vivir sin Dios es el infierno. El infierno es vivir totalmente excluido de Dios. Dios lo creó de una forma para que, estando en plena comunión con Él, gocemos del cielo. El cielo es vivir junto a Dios en plenitud, en una comunión plena y perfecta. Cuando yo más me alejo de Dios, más me acerco al infierno. El infierno es vivir sin Dios. Es como preguntarse: ¿por qué cada vez, cuando más me alejo del ecuador y más me acerco al polo, tengo frío? Bueno, porque las leyes físicas están así. Cuando más lejos estoy de la línea del ecuador y más me acerco a los polos, más frío tengo. Bueno, la gente cuando más y más vive indiferente a Dios, se acerca más, en este caso, al infierno. Entonces, la gente no se entrega a Cristo porque no quiere. Y no quiere por dos motivos: porque le gusta el pecado y los placeres o ciertos beneficios aparentes o momentáneos que da el pecado. Y en segundo, porque son muy orgullosas, no quieren renunciar al autogobierno. Y ellos entienden que el entregarse a Cristo tiene que hacer un cambio rotundo de vida, un giro de 180 grados. Jesús a cada una de las personas les
los exhortó, los animó a renunciar a sus pecados, a renunciar a sus intereses personales y a seguirlo incondicionalmente. Y es por esto que muchos no quieren pagar el precio.